Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros en el vídeo de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a comenzar hablando acerca del equipo Aston Martin y vamos a hablar acerca de su futuro. Vamos a hablar acerca de 2026, porque siempre se ha dicho desde la propia llegada de Fernando Alonso que este es un proyecto ilusionante a largo plazo, porque es un proyecto que tiene muy buena pinta. Ya esto lo dijo, lo he repetido en alguna otra ocasión, Alonso en la primera entrevista que hizo como piloto de Aston Martin en la presentación del AMR 23, dijo que este proyecto, el de Aston Martin, iba a ser triunfador, iba a ganar campeonatos. La única duda es si él seguiría para cuando llegasen a este nivel. Eso dijo en 2023, porque Aston Martin sobre todo ya tiene la mirada puesta en 2026, donde hay una gran oportunidad. Y aún así, más allá de ese 2026, siempre se ha dicho que Aston Martin es un proyecto muy ilusionante por la fábrica que va a ser la más avanzada de la parrilla, entre ellos también el túnel de viento que va a ser el más avanzado, por los fichajes que habían hecho y que siguen haciendo y que se siguen trayendo nuevos fichajes, se sigue contratando nueva gente y gente del mayor a alto nivel. Por todos estos motivos es por los que es muy emocionante. A esto se le ha sumado a esta aventura Honda como motorista, que dejan de ser equipo cliente con las ventajas que también tiene además dejar de ser equipo cliente, e incluso Aramco, que ahora os hablamos acerca de esto, pero el suministrador de combustible sí que podría ser crucial de cara a ese 2026. Así que es un proyecto muy emocionante a largo plazo y asimismo lo demuestran desde el propio equipo Aston Martin. Tom McCulloch, el director de rendimiento del equipo, habla primero acerca de la fábrica, habla primero acerca de ya sabemos, el edificio número 1 fue el primer edificio que se terminó, es el edificio donde en sí trabaja hoy en día Aston Martin y sus ingenieros. Ese está terminado desde el año pasado y el 2 está ya terminado también, el 3 está por terminarse, que es el túnel de viento básicamente, y ya a partir del próximo año estará operativo. Por cierto, ha habido mucha gente que lo ha criticado, como que estará operativo en 2025, si no terminaba en 2024, sí, termina en teoría a finales de septiembre, en teoría, veremos si se cumple, pero bueno, en teoría la fecha está puesta a finales de septiembre, mediados finales, pero el punto está en que una cosa es terminar a finales de septiembre y otra cosa es que una herramienta tan delicada esté para usarse el 1 de octubre. Obviamente no, a partir de octubre empezarán a calibrarlo para estar preparado para ese coche el 26. El túnel de viento ya va a estar pensado directamente para el monoplaza 2026. La crítica puede estar en que inicialmente se dijo que la construcción iba a terminar en abril de este año, es decir, ya tendría que haber estado terminada y no ha sido el caso, pero no que vaya a estar operativo ahora en 2025, porque es que eso, si termina en septiembre, es lo que ocurre. Pero bueno, ¿qué habla acerca de esta fábrica, de la fábrica de Silverstone, que es la más avanzada ya incluso de la parrilla, comentando que es emocionante? Es un momento muy emocionante con el nuevo campus. Obviamente hace un año que nos mudamos al edificio 1 y los edificios 2 y 3 están en camino. El túnel de viento y el nuevo simulador están a punto de entrar en funcionamiento y hay espacio para que todo el mundo tenga su propio entorno. Esto porque antes la fábrica era muy pequeñita, ahora es mucho más grande. Es un lugar fantástico y sigo sonriendo cada día que entro ahí. Pero si estamos muy involucrados con la caja de cambios, el sistema hidráulico y todo lo que necesitamos para 2026. ¿Qué necesitan? Pues dejan de ser equipo cliente, entre ellos lo que había dicho, por ejemplo, la caja de cambios, las suspensiones, las van a pasar a fabricar ellos mismos, no se las van a comprar al equipo Mercedes, que eso es algo positivo, y también sus propios motores. Ya están trabajando cara a cara, incluso, por supuesto, también en línea, que esto sí que se había dicho, junto a Honda. Recordemos, por cierto, que Honda ha abierto una fábrica también en Silverstone para estar mucho más cerca del desarrollo de los Fórmula 1 y no tener problemas como les ocurrió en el pasado. Con Red Bull no ha habido tanto problema, ya porque también han tenido una fabricación en Europa, pero con McLaren sí que tuvieron muchos problemas en ese regreso que tuvieron en 2014, en 2015, porque al final el desarrollo se hacía en Japón, las quejas venían desde Woking
y al final no acababa llegando todo, entonces por eso también era todo mucho más lento. Para que no ocurra eso, para que de verdad haya una comunicación activa, para que todo sea positivo, para que pueda haber un buen desarrollo, abrieron esa fábrica en Silverstone pensando para trabajar codo con un Aston Martin, que ya en muchas ocasiones incluso se ha dicho que si Aston Martin se podía beneficiar de que hoy en día Honda sigue trabajando con Red Bull, ya sabemos que ahora mismo simplemente con los motores actuales que no se pueden desarrollar, simplemente le dan soporte básicamente a ese motor, pero que si se estaban aprovechando de los conocimientos que pudieran tener en Red Bull, no sé si se estará aprovechando porque no sé qué conocimientos puedes aprovecharte de ello, pero eso es lo que se ha llegado a decir en alguna ocasión. Lo que sí que sabemos, lo que llega a decir también Tom McCulloch, es que ya están trabajando junto a ellos, que hay una relación muy estrecha y veremos si acaba siendo positivo. Ha habido muchas reuniones con Honda, como puedes imaginar, para preparar el 26, tanto cara a cara como en línea. Su presencia está muy presente en nuestro equipo ahora y sí, solo una gran cantidad de trabajo que estamos atravesando, un montón de cambios. La empresa y el equipo han crecido, tenemos muchas ganas de que llegue el 26, todavía tenemos que centrarnos en este año y en el que viene, que también acerca de esto, deciros que ya os he hablado en muchas ocasiones que los rumores acerca de qué motor va mejor no tienen fundamento, porque se habla de que van muy bien Ferrari y Mercedes. Pero ellos pueden creer que van muy bien, pero no saben cómo van, porque no saben cómo va el rival. Entonces, no, al final no tienen fundamento, pero sí que sobre todo se dice que al final Ferrari y Mercedes van muy bien, que por experiencia, por bagaje y pues por lo menos por los rumores deberíamos de creernos que parece que son los que mejor motor tendrán. No estará tampoco muy alejado Honda, pero sí que no se habla tanta maravilla de ese motor Honda en la parte de combustión. En la parte eléctrica seguramente serán los mejores, porque ya lo son ahora mismo, que son el 50% del propio motor, pero bueno, la parte de combustión es lo que más va a fallar en ese sentido y ahí sí que debería de estar Ferrari y Mercedes por delante. Repito, el debería, porque no sabemos si será lo que acabe ocurriendo. Y como os había dicho, a estos además se le suma Aramco, que es uno de los principales patrocinadores de Aston Martin, como ya sabemos, el patrocinador title sponsor que tiene el equipo. Están metiendo mucho dinero, también es uno de los patrocinadores de la propia Fórmula 1 y es además el suministrador de combustibles para Aston Martin. Y se habla que en ese 2026, con los nuevos motores, con la importancia del componente electrónico y con el cambio de combustibles que pasan a ser más sostenibles y demás, y va a haber un desarrollo para que esto sea más y más cada año hasta 2030, el más avanzado en esta tecnología de suministradores de combustibles, no solo para Fórmula 1 en sí, sino para el propio mundo en general, es Aramco, que es quien habría ideado esta tecnología y quien más avanzada la tiene, por lo que Aston Martin podría contar con esa ventaja también en combustibles, que podría ser crucial en sí los combustibles por esos nuevos motores, contaría con esa ventaja frente al resto que no lleven el combustible Aramco. Dicho esto, también tienen un beneficio que van a tener en 2026 y como nos gusta tanto hablar acerca de este tipo de cosas, porque hay mucha gente que luego por redes sociales critica, se lleva las manos a la cabeza, están beneficiando a no sé cuál, están beneficiando a no sé quién, también esto se critica porque en el pasado ha ocurrido. Pero bueno, que ya que nos gusta tanto hablar acerca de Pirelli y los test que hacen con equipos, que este año se ha criticado muchísimo porque Ferrari sí que es verdad que ha sido el equipo que más test ha hecho con los neumáticos de 2025, la gente ha empezado a criticarlo de que les estarían ayudando para la llegada de Hamilton. Esto es lo que mucha gente ha estado diciendo. Bueno, pues eso este año ha ocurrido, pero ya os hemos insistido en muchas ocasiones que sí, que es coincidencia, que es curioso que Ferrari es el equipo que más veces lo ha hecho y con diferencia. Creo que Ferrari lleva hasta 4 test de Pirelli ya, pero por ejemplo Aston Martin lleva 2. Aston Martin hizo uno antes de que empezara la temporada, que esto sí que es verdad, que porque Aston Martin aquí ha hecho 2 tan rápido, porque todos los equipos van a hacer no uno, sino varios, pero bueno, quizás Aston Martin ya habiendo hecho uno se podría haber esperado porque siga habiendo equipos que no lo han hecho. Creo que Williams, por ejemplo, es un equipo que no los ha hecho. Alpine, por ejemplo, que lo hizo también posterior a Bélgica, fue la primera vez que lo hacía, que ya era la segunda vez de Aston Martin. Bueno, pues porque Aston Martin el primero que hicieron fue con el AMR 23, no fue con el coche 224, así que se prefiere que se hagan con estos. Pero para 2026 también hay un desarrollo de neumáticos y además, en este sentido, Pirelli ya ha anticipado que el desarrollo de neumáticos va a ser muy complicado porque los coches cambian. Siempre que hay un cambio de reglamento es complicado, ya lo fue en 2020 para los neumáticos de 2022.
siendo unos neumáticos los de 2022 que dejaron mucho que desear, siguen a día de hoy dejando mucho que desear, pero bueno, esto ya es por preferencia, pero ahora por lo menos los neumáticos cumplen con su objetivo. En el 22 difícilmente incluso lo llegaban a hacer, y esto es por ese cambio de reglamento. Al final eso es lógico, pero del 21 al 22 por lo menos el tamaño de los coches más o menos se mantenía, el peso cambiaba, pero cambiaba sobre todo por los nuevos componentes y cambiaba la carga aerodinámica. Y si tú al coche que era de 2021 lo adaptabas para intentar generar la carga aerodinámica que generan los coches actuales de efecto suelo, pues obtenías más o menos un resultado. No el correcto, no el bueno, pero similar. Pero claro, para el 26 hay un cambio bastante más grande. El coche se hace más pequeño, se hace más estrecho y más ligero. Cambios que son insuficientes, cambios que son muy pequeños, cambios que no queremos más. Pero para Pirelli eso es un mundo, que se haga aunque sea 1 centímetro más pequeño, porque no lo puedes simular, porque el coche cambia entonces una barbaridad. En Fórmula 1 cuenta el milímetro, entonces si cambian varios centímetros como es de cara a ese 2026, es un cambio bastante grande, entonces ya han anticipado que van a tener problemas en ese desarrollo de los neumáticos. Un desarrollo que al final, bueno, esto simplemente era para poneros un poco de contexto, que ya lo hemos hablado anteriormente en el canal, pero un desarrollo que va a comenzar con Aston Martin. Aston Martin va a ser el primer equipo que use los motores, los neumáticos de 2026, y lo va a hacer este año. El desarrollo ya ha comenzado, por supuesto, al igual que han comenzado el desarrollo de motores. Lo único que no ha comenzado a desarrollarse son los coches, que por cierto todavía tenemos que tener alguna actualización sobre los coches y el reglamento, que hay algunas cosas que van a cambiar, pero hasta el 1 de enero está por reglamento que no se puede empezar a trabajar, pero los neumáticos sí que han empezado a trabajar. Este año, entre el Gran Premio de Azerbaiyán y el Gran Premio de Singapur, Aston Martin va a ser el primero que pruebe esos neumáticos de 2026, así lo confirmaba Mike Crack. Seremos el primer equipo en probar estos neumáticos del 26. Hubo un proceso de selección o sorteo porque había varios equipos que querían formar parte de este programa de pruebas. Nos tocó el primer lugar, así que somos el primero en hacerlo. Entre Bakú y Singapur creo que nos ha tocado. Así que estaremos intercambiando con Pirelli, obviamente, cuál será el programa, y estamos tratando de replicar el coche que se ha definido desde la FIA de acuerdo con una directiva técnica. Así que intentamos replicar lo más cerca posible las cifras que se solicitan y requieren, y trabajar entonces con Pirelli sobre cómo lo hacemos. Pasando al siguiente de los temas, vamos a ver unas palabras que ha dado Alexander Albon también acerca de cara a 2026 y algo que le pide a Williams, y es que sacrifiquen 2025 para tener un mejor 2026 si fuese necesario, llega a decir, pero obviamente les pide que lo sacrifiquen para tener un mejor 2026, porque al final Williams, en la posición en la que están hoy en día, que sabemos, ahora hablamos además acerca de esa posición porque también ha hablado Albon, pero bueno, en la posición en la que están hoy en día, pues no esperamos que en el 25 vayan a tener un coche por el que competir, ¿no? No creemos aún así que tampoco sean un coche con el que competir en 2026, no debería serlo, desgraciadamente, porque ojalá Williams sí lo fuese, pero desgraciadamente no creemos que vaya a ser el caso ni siquiera en el 26, pero para por lo menos ser lo mejor posible, ser lo más competitivos posible y acercarse lo máximo a ese objetivo, lo que comenta en este caso Alexander Albon es que desperdicien 2025, por así decirlo, que lo perjudiquen, pero que así 2026 pueda ser mejor. En parte, con el contrato a largo plazo, el que tiene él, se está refiriendo, no estás tan centrado en el corto, que es lo que normalmente los pilotos estarían centrados, pero él dice que al tener un contrato a largo plazo, pues también está muy centrado en ello. No quieres éxito a corto plazo si luego te trae problemas, y como equipo tenemos que pensar más en el futuro si queremos permanecer a lo más alto. Si queremos estar entre los primeros equipos de la parrilla, todavía hay cosas que tenemos que hacer para lograr, y son grandes cambios que llevan tiempo. Así que sí, preferiría sacrificar 2025 para 2026, que lo único que hay que deciros es que no quieres éxito, llega a decir, si puedes perjudicar el largo plazo, si el éxito es puntuar, que es a lo que aspira Williams. Si el éxito es pelear contra el punto, te da igual el largo plazo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la situación actual de Williams desde luego que no es la más favorable, por ese motivo es por el que lo dice, pero este año sí que va a seguir desarrollándose Williams, sí que van a seguir trabajando, es lo que comenta Alexander Albon, sobre todo porque en ese 2026, ese 2025 es cuando se puede de verdad empezar a trabajar en el 2026. Todos van a sacrificar mucho 2025 de cara a ese 2026. ¿Por qué es diferente
diferente a lo que ocurrió en 2021? No es porque hubiera pelea por el título, porque es posible que el próximo año haya pelea por el título, pero el punto está en que para las reglas de 2022 se trabajó en aquellos coches desde 2019, que es cuando se introdujo el reglamento, cuando se desveló el reglamento y ya se empezó a trabajar. También es que ese reglamento iba a ser para 2021, no para 2022, se atrasó un año debido a todo el tema de la pandemia. Pero bueno, con atraso incluido se empezó a trabajar en 2019, entonces en 2021 seguía habiendo desarrollo porque ya el desarrollo paralelo llevaba un par de años. En este caso no, solo tienen un año para trabajar en ese coche, por lo que todos los equipos van a casi sacrificar 2025 de cara a ese 2026. Y para poder sacrificar Williams tendrá que seguir trabajando y Albon lo que dice es que van a seguir tratando sobre todo de reducir el peso del coche, algo que no es sencillo ni tampoco barato. En términos de desarrollo sigue siendo importante porque la normativa no cambiará el año que viene, así que todo lo que ganes este año lo trasladarás al siguiente. Lo más importante para nosotros como equipo es asegurarnos de alcanzar los objetivos de peso, ese sería nuestro mayor paso adelante. Si conseguimos que los fundamentos sean correctos en ese sentido, daremos un gran paso adelante como equipo para 2025. Tenemos mejoras de rendimiento en camino, pero yo diría que la clave en este momento está más en el peso que en la parte aerodinámica. Estamos comparando las dos cosas y viendo lo que tiene sentido desde el punto de vista económico. Perder peso no es barato, pero bueno, sí que si es tu mayor problema es lo que deberías de centrarte. Además, sobre todo aerodinámicamente, a ver, el coche no es malo, el punto está en que el coche sobre todo está hecho, esto lleva siendo así, lo comentó, yo recuerdo que esto lo comentó Jost Capito, que era el anterior team principal antes de que llegaba Bowles en 2023, lo comentó de cara a 2022 y es que después de varios años de bastante flojo el equipo Williams decidieron cambiar la filosofía y en vez de hacer un coche que más o menos en todos los circuitos fueses a tener el mismo rendimiento, tener un coche que destacase en algo, pudiendo tener cuando sea un circuito donde eso destaque, poder rendir bien, pero luego a diferencia en circuitos donde no rindas tan bien, pues al final sabías que ibas a ser último, pero que al final era casi lo que peleaba Williams anteriormente. Entonces por eso es por lo que cambiaron esa filosofía y les fue bien. Es un coche ahora mismo que sobre todo es bueno en recta, es bueno generando velocidad porque no tiene tanta resistencia. Luego el punto está en que cuando no es esto lo predominante, no consiguen sacar mucho beneficio. Pero bueno, ya más o menos aerodinámicamente saben lo que es el coche, entonces yo me centraría en ese peso, aunque no sea barato, pero así también te será efectivo para ese 2025. Lo último a comentaros y finalizaros es que Max Verstappen ha respondido a una de las críticas que más le han hecho recientemente y es que recordamos que se le criticó bastante por el hecho del uso del simulador, por el hecho de uso de, sobre todo, ya no simulador, que esto es algo que mucha gente también ha criticado, ahora os lo comento, pero si no, las carreras virtuales que él disputaba, sobre todo en iRacing, a la vez que se corrían grandes premios de Fórmula 1. Esto ocurrió públicamente, porque él insiste en que esto lo lleva haciendo mucho tiempo, pero no salía público. Públicamente ocurrió coincidiendo en el Gran Premio de Imola y en este Gran Premio de Hungría, en este pasado Gran Premio de Hungría, donde en Imola ganó las dos carreras, entonces no pasó nada, pero en Hungría no ganó ninguna de las dos, entonces ahí ya se le empezó a criticar. Incluso con Red Bull llegando a decir que le iban a prohibir correr carreras virtuales, Verstappen luego salió a los medios diciendo: a mí no me han prohibido nada, el único problema aquí está en que no coinciden carreras virtuales con carreras de Fórmula 1 próximamente, entonces no va a haber ese problema, pero que no le habían prohibido nada. Y luego, por este motivo, por estas críticas que había habido y que encima ha habido gente luego en el pasado, esto es algo que por ejemplo Alonso ha criticado en muchas ocasiones, el uso del simulador. En el caso de Alonso dice que no le gusta, que no él es 100% representativo, que los ingenieros confían mucho en ello, pero que él, bueno, pues porque hace el trabajo, porque lo tiene que hacer, porque le pagan básicamente también porque haga ese trabajo, pero no le gusta demasiado. A Verstappen sí le gusta. Al final también tengamos en cuenta en ese sentido que Verstappen es un piloto de otra era, por así decirlo. Es un piloto que ya ha nacido con simuladores. Alonso, cuando llegó a Fórmula 1, en lugar de simuladores se hacían test, de verdad, que ahora esto sobre todo es por economizar, que está bien que no se hagan en este sentido, pero o sea, antes no estaban limitados los test como lo están ahora y antes se hacían test. La cantidad de test que hizo Hamilton para llegar a Fórmula 1, para llegar como llegó, que llegó ya
estando al nivel, fueron impresionantes y ahora mismo no hay prácticamente ni test de pretemporada. Pero bueno, que independientemente de ello son eras diferentes, Verstappen ya ha nacido con ello y por esto es por lo que lo defiende, poniendo el ejemplo de que antes de llegar al Gran Premio de Bélgica preparó Spa-Francorchamps en el simulador y ya sabemos el resultado que obtuvo. La semana anterior conduje mucho bajo la lluvia en el simulador, que aquí hablando de la lluvia le vino muy bien para una clasificación bestial que se marcó en Spa. Estar en el simulador no es tan malo después de todo, aunque la mayoría de la gente se queje de eso. Que se jodan todos fue un buen día. Así que esto es lo que decía Max Verstappen y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.